Muy buenos días, hermanos, amigos que en esta mañana están detrás de la pantalla y nuevamente nos encontramos un domingo más. Pero además, considerando que hoy es 2 de mayo y en el día de ayer se celebró el Día de los Trabajadores, queremos también saludar a todos los trabajadores que con su esfuerzo, con su dedicación, contribuyen a la marcha de la sociedad, sacar adelante la familia, las empresas, los distintos emprendimientos. Que Dios bendiga la labor de tus manos, querido trabajador, querida trabajadora, y que puedas ver el fruto de todo tu esfuerzo. Y en este día posterior, igual les saludamos y le decimos de veras que Dios les bendiga. Y en esta mañana queremos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso vamos a disfrutar de estas canciones. Cante ahí donde estás, detrás de la pantalla. Y luego vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros al abrir su palabra. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él es grande en misericordia, tiene poder para salvar, es nuestro Dios. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre,
Él es poderoso para salvar. Él vino a morir por vos y por mí. Y todos necesitamos de Él. Todos necesitamos de su amor, de su misericordia, de su gracia. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos con la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos con la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Señor, gracias porque tu amor venció la muerte, porque en tu infinita gracia vos viniste a rescatarnos y por eso también te recordamos, te alabamos, te damos las gracias y toda la gloria y la honra es solo para ti, Señor. Te pido que estas alabanzas lleguen con olor fragante a tu presencia, que puedas, Señor, gozarte en ellas y también nosotros gozarnos en tu salvación, que podamos entender la dimensión de vos siendo tan grande, viniendo a rescatarnos a nosotros y limpiándonos de todo pecado, limpiándonos de toda maldad, sacándonos toda cadena, toda atadura. Gracias, Señor. Y ahora decimos, Señor, yo te alabaré, yo voy a honrar tu nombre, lo voy a proclamar y por siempre, eternamente te cantaré, Señor Jesús. Y
Y Señor, prepara nuestros corazones para escuchar lo que vos tenés para nosotros y bendecinos en esta mañana. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que Él por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le Amén. veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu
Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo Jesús quien salva. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús las. Decimos precioso es el raudal. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. En esta mañana quería llevarles a un lugar de la Biblia que es muy conocido, una parábola de Jesús que seguramente vos habrás escuchado y quizás la conocés muy bien o quizás recordás grandes partes. Y además caracteriza esta parábola porque hay tres personajes que se destacan y entre ellos interactúan. Hay un papá y hay dos hijos. Alguna que otra parábola también. Hay situaciones donde existe un padre e hijos interactuando. Pero en esta mañana te invito a ir hacia, ¿ya la tenés en la mente? ¿Estás pensando en esa parábola? La parábola del hijo pródigo, o como en algunos otros lados la titulan la parábola del hijo perdido. Si querés, abrí allí en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Y esta parábola está desde el texto 11 en adelante. Viene a continuación de otras parábolas, otras dos breves parábolas, que también son conocidas, y que Jesús habla acerca de esa oveja perdida, donde el pastor deja todo, deja las demás guardadas allí en el redil para ir a buscar aquella oveja que estaba perdida y se dedica por esa sola oveja, lo mismo que la moneda perdida. Pero dice,
dice, para ilustrarles bien esto que yo les dije, quiero relatarles esta otra historia, esta parábola. Entonces, resumiendo esta parábola, nosotros vemos que allí está un padre que tiene una hacienda, que tiene bienes y dos hijos. El hijo menor le pide al papá que reparta sus bienes. Dice, mirá papá, antes que vos mueras, antes que vos te estés, yo quiero que vos en vida puedas repartir los bienes y yo quiero mi parte. Y el padre entonces accede a eso y reparte sus bienes, dice la Biblia, y se los da a sus hijos. Y el hijo menor, al poco tiempo, no es que agarró su parte y salió corriendo, dice al poco tiempo, indudablemente él quizás estaba pensando en sacarse los gustos, hacer lo que quería. Y entonces decide, dice, al poco tiempo, él se fue lejos. Indudablemente que en esta parábola, la figura del Padre representa a Dios, representa a Jesucristo, a ese Dios amoroso que tiene a sus hijos y da todo por sus hijos y les da todo lo que tiene, porque ese es el deseo de Dios, compartir lo que tiene con sus hijos. Pero por otro lado, tenemos allí a sus dos hijos, el menor y el mayor. Ambos son pecadores y la Biblia los representa como tales. Desde pequeño, cuando iba a la iglesia y escuchaba mensajes sobre esta parábola, siempre había un enfoque hacia aquel hijo menor que vivió desenfrenadamente, que desperdició todos sus bienes y decide volver a los brazos de su padre, aunque con vergüenza, reconociendo su pecado, dice, yo no merezco ser llamado tu hijo, pero te pido que me recibas, porque las consecuencias de mi vida desenfrenada me llevaron a un destino fatal y estoy mal. He desperdiciado todo, no me quedó nada. Mirá cómo estoy, mi ropa, mi físico, mirá mi cara, mis costumbres, mis hábitos, mis vicios me desgastaron y así de destruido llega, pero vuelve buscando aquel lugar donde lo había dejado, pero cuando estaba pagando las consecuencias de su desenfreno, se dio cuenta que su decisión no estaba correcta y decidió volver a su casa y buscó el amor del padre. Ese hijo menor es la figura de ese pecador descarado, ese pecador que no tiene ningún problema en manifestar sus deseos, esas ganas de hacer lo que quiera, esas ganas de vivir la vida loca. Ese hijo menor muestra ese pecador que todos señalamos fácilmente como un pecador. Pero mirar la figura del hijo mayor, normalmente lo vemos como la persona correcta, aquella que se quedó junto a su padre, aquel que no es un tipo desenfrenado, que malgasta todo, sino es prolijo, es reservado, se sujeta a las normas. Pero difícilmente lo miramos con esos ojos que Jesús también señala, y yo les invito que en esta mañana podamos ver la figura de ese hermano mayor, quien también es un pecador que el Padre sale a buscar. Porque tanto uno como el otro, el Padre los sale a buscar. Y entonces, cuando vemos a este hijo menor,
ambos hermanos, ambos de un mismo origen, de una misma casa. La vida le trajo sus consecuencias hasta a este hijo menor. Pero el hijo mayor es ese pecador encubierto, es ese que lo vemos con una vida ordenada, un trabajador, porque cuando estaban de fiesta, dice que él estaba trabajando. Y en este día posterior al Día de los Trabajadores, quizás valoramos a aquella persona esforzada que trabaja, y a veces se señala a aquellos que no son tan trabajadores. Quizás al hijo menor le digamos este vago que desperdició todo lo que tenía. Siempre estuvo junto a su padre, el mayor. Pero yo quisiera que miremos un poco algunos detalles importantes, porque Jesús, cuando contaba esta parábola, estaba haciendo referencia a aquellos que, como los fariseos, aparentaban algo, pero en realidad no lo eran. Las apariencias engañan. Es una frase que conocemos. Y lo que quisiera que miremos en esta mañana es cómo ese hermano mayor aparentaba una cosa, pero en realidad no lo era. Y que quizás nosotros podamos reflexionar sobre nuestra situación o sobre cómo nosotros vivimos la vida, y que quizás podamos reflexionar respecto a esto. Quizás quienes están escuchando, hay algunos que están viviendo una vida desenfrenada y se dedicaron a darle rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a las ganas de vivir la vida, pero se dan cuenta que esas decisiones y ese deseo desenfrenado no le llevó a un buen destino. Pues ¿sabes una cosa? Dios te está esperando. Y como bien relata la parábola allí en el capítulo 15 que yo les invité a abrir, Dios está esperando a aquel pecador descarado, pero que decide volver. Y cuando vino y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y eso lo dice en el texto 21 del capítulo 15, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. El padre le contestó, sin embargo, diciendo a sus siervos: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Dios te ama y está esperando que tú vuelvas a sus brazos. Si has vivido una vida desenfrenada, no sigas, porque ni tengas vergüenza de volver. Al hijo menor le había pasado eso. Pero sepas que Dios te está esperando, con los brazos abiertos para recibirte. Pero el texto 25 sigue diciendo que mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo, ese ordenado, ese que estaba haciendo las cosas bien. Y cuando regresó oyó el sonido de la música, el baile en la casa, estaban todos de fiesta, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Y el sirviente le contestó: tu hermano ha vuelto, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. La primera cosa que yo quisiera que reflexionaras es que acá está el hijo mayor. Él llega. No sabía ni lo que pasaba. Él se quedó en la casa de su padre. Estaba en la hacienda de su padre. Estaba cerca de su padre, pero no sabía lo que pasaba.
No estaba al tanto, no palpitaba con lo que estaba pasando en la hacienda. ¿Por qué? Porque estaba muy metido en sus cosas. Su mente, su esfuerzo, sus fuerzas estaban puestas en lo que a él le interesaba. Trabajar, mantener los bienes que habían quedado luego de haber sido repartidos. Estaba preocupado de que eso funcionara. Estaba en la casa de su padre, pero no sabía lo que estaba pasando en la casa de su padre. Trabajaba junto a su padre, pero no estaba enterado de lo que su padre estaba viviendo. Sus sirvientes sabían más que él. No estaba enterado de la preocupación de su papá, porque estaba metido en sus cosas. ¿Cuántos que aparentan estar cerca de Dios no saben lo que está pasando? ¿Cuántos que aparentan estar cerca de las cosas de Dios no están al tanto de lo que pasa con Dios? Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿estás al tanto del mover de Dios en su pueblo? ¿Estás al tanto de cómo Dios se está moviendo entre tus hermanos? Porque este hermano mayor, que sí estaba trabajando y tenía todo ordenado, estaba viviendo de acuerdo a las normas, una persona sobria, estaba cerca de Dios, pero no conocía el mover de Dios, no sabía lo que pasaba. Lo tuvieron que poner al tanto. Quizás en esta mañana vos estás tan metido en tus cosas y esas te están absorbiendo tanto que vos no estás al tanto de lo que está pasando, de lo que Dios quiere que estés al tanto, de lo que Dios quiere que celebres. Sería bueno que pienses, este hermano mayor, que también era un pecador, pero un pecador de esos que las apariencias no lo muestran como un pecador. Sin embargo, yo quiero que sigas viendo algunos detalles que con el paso del tiempo en estos últimos años y reflexionando en esta semana y leyendo y escuchando, descubrimos más cosas de este hermano mayor que aparentaba mucha corrección, pero habían cosas en lo profundo de su corazón que no estaban bien. En segundo lugar, este hermano mayor no conocía lo que su padre sentía. ¿Cuál era el amor, la preocupación de su papá? No la conocía. Le dice, en el texto 28 dice, se enojó y no quiso entrar. Y su padre salió y le suplicó que entrara. ¿Qué es lo que sentía su padre? Su padre estaba contento, su padre se alegraba. Sin embargo, el hermano mayor no estaba alegre. No sentía como su papá. No estaba al tanto de lo que realmente su papá sentía. Estaba tan en lo suyo que no le preocupaba su otro hermano, aquel que hace tiempo no veía. No se alegraba porque ese hermano menor haya vuelto. Él estaba preocupado porque habían matado al becerro gordo. Él estaba preocupado de cuidar aquellos bienes que se quedó trabajando tanto. ¿Y cuántos hay que estando cerca de Dios se preocupan de cosas que Dios dice que no nos tenemos que preocupar? Hay creyentes que a veces uno lo ve preocupado por este dinero, por lo otro, o porque se gasta en esto y no se gasta en aquello, o por cuánto pierdo yo si hago tal cosa, o si Dios me pide tal otra, estoy dejando de trabajar o tengo que perder esto. Y están preocupados de cosas pasajeras y vanas, que Dios dice, no se preocupen de eso. Y el padre está celebrando y su hijo mayor
está enojado. Estaba cerca de su padre, pero no sentía como su padre. Estaba cerca de su padre, pero no conocía a su padre. No entendía lo que realmente estaba en el corazón de él. Por eso la pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿cuánto conoces a Dios? Quizás estás cerca de Dios. Vas a los cultos en el templo, estás en las reuniones. Quizás no te perdés muchos programas que están en línea y no solo mirás el de la iglesia, sino tantas otras cosas que se nos proponen. ¿Pero conoces a Dios? Los fariseos, y esta parábola en este hermano mayor señala a los fariseos. Eso es lo que Jesús está intentando señalar. Esa actitud del fariseo que conocía las normas, que estaban cerca de Dios, que aparentaban conocer a Dios, pero en realidad no conocían el corazón de Dios. Lo que Dios quería, lo que realmente a Dios le alegraba, lo que a Dios le entusiasmaba. Ellos no estaban en esa. No palpitaban ese sentir de Dios. Por eso, no solo, como nos preguntamos hace un rato, ¿conoces el mover de Dios? Sino que ahora nos tenemos que hacer una segunda pregunta. ¿Conoces a Dios? Muchos creyentes están cerca de Dios, pero no conocen a Dios. Viven una experiencia religiosa, viven una vida religiosa, pero no conocen a Dios. Se preocupan de cosas que a Dios no le preocupan. Que Dios dice, no te preocupes de eso. Y lo que realmente apasiona el corazón de Dios, lo que realmente Dios ama, lo que realmente Dios siente, no tiene ni la más pálida idea de cómo Dios quiere que vivamos y lo que siente el corazón de Dios. ¿Conoces a Dios? En este tiempo de pandemia, cuando a veces nos tenemos que quedar más en casa, ¿cuánto tiempo estás dedicando a conocer más de Dios y quizás descubrir algunas cosas de Él? Es interesante que el hermano mayor no solo no estaba enterado de lo que pasaba, a pesar de que estaba, no solo no entendía, no conocía el sentir de su papá, sino que, como una tercera cosa importante, se destapan los tarros cuando leemos el texto 29. Se destapa lo que había en lo profundo del corazón de este hermano, porque tenía un problema de orgullo y de envidia. El problema que estaba cerca de su padre, pero se consideraba superior a su hermano. Y muchos a veces están cerca de Dios y Dios nos pide que nos revistamos de humildad, pero nos consideramos, a pesar de eso y que conocemos eso, nos consideramos superiores a los otros, a los que están alrededor nuestro. El hermano mayor le respondió a su padre que había salido a decirle, vení, entrá, vamos a pasarla bien. Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, no dice ni siquiera mi hermano, tu hijo, este hijo tuyo, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Él critica, él desvaloriza la vida de su hermano. Y aquellos que se sienten superiores, normalmente les cuesta alegrarse cuando otros se alegran. Les cuesta reír cuando otros ríen. Siempre decimos, bueno, hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Llorar con los que lloran es más fácil que reír
con los que ríen. Y allí estaba él envidiando la situación de su hermano. Y él se consideraba superior a su hermano, se consideraba merecedor de otro trato de parte de su padre. No conocía el corazón de su padre. Porque su padre le dice, mira, hijo querido, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Sabés qué? La humildad que Dios le pedía a los fariseos, a aquellos que mostraban una vida de fe, es la que nos sigue pidiendo en esta mañana a nosotros. Quizás nosotros estamos en una postura donde damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Dios ha hecho con nosotros, y nos cuesta sentir con el corazón de Dios. Porque nos consideramos que, bueno, nosotros estamos en un escalón más arriba que estos. Nuestras decisiones, nuestra fe, nuestra vida cristiana nos ha colocado en un lugar, en un pedestal superior a ellos. Y sin embargo Dios nos llama a la humildad. En otra parábola, Jesús está hablando de dos personas que fueron a orar al templo, el fariseo y el publicano. Y mientras el publicano hace una oración sencilla, cargada de arrepentimiento y de vergüenza, y dice simplemente a Dios, con la cabeza agacha, ten misericordia de mí que soy un pecador. Por otro lado estaba el fariseo y Jesús relata que hablaba de todo lo bien que él se encontraba. Y para colmo dice en su oración, y no soy como este. ¡Qué tremendo! Y Jesús señala lo incorrecto de esa actitud para acercarnos a Dios. Y quizás muchos de los que están cerca de Dios, uno les ve allí actuando como cristianos, asistiendo, estando, sin embargo, su actitud no es la que Dios quiere, la que Dios ama, la que Dios busca. La humildad que Dios espera. Por eso, en otro lugar, Dios dice, yo quiero más la obediencia. El entender realmente lo que Dios espera de nosotros, más que los sacrificios. Y saben que el apóstol Pablo, en su vida, en la medida que iba creciendo en su vida cristiana, es sorprendente cómo se miraba a sí mismo. ¿Cómo te ves vos? ¿Vos cómo te mirás? Y es tan interesante que cuando hablamos y decimos las apariencias engañan, muchas veces eso tiene que ver con el tercero que mira. Muchas veces uno está mirando y dice, ojo, mirá, las apariencias engañan, aparenta tal cosa, pero en realidad no lo es. Pero muchas veces esas apariencias comienzan a vivirse de tal manera que terminan engañándonos a nosotros mismos. El profeta en el Antiguo Testamento dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y entonces, ¿estás engañado? Y te hago una tercera pregunta esta mañana. ¿Estás engañado por tu apariencia cristiana? ¿Pensás que está todo bien? ¿Cómo te sentís delante de Dios? ¿Cómo te mirás? ¿Qué tanto ves que va tu vida? ¿No hay cosas para corregir? ¿Cómo estás mirando a aquellos que están a tu alrededor? ¿Lo mirás con esos ojos de amor y estás dispuesto a abrazar a todos aquellos que vienen buscando a Dios? ¿O marcás una distancia con aquellos que necesitan de Dios? El apóstol Pablo, ¿sabés qué? Escuchaba en estos días algo que me llamó la atención en esta relación. El apóstol Pablo va creciendo en su vida cristiana y su mirada hacia sí mismo es tremendamente exigente. Él comienza diciendo cuando está hablando de que se acercó al Señor, cuando Dios le elige
para que él vaya y lleve el evangelio a los gentiles. Y él dice en 1 Corintios capítulo 15, al texto 9, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. Él había sido elegido después que Jesús había resucitado como un apóstol para llevar el evangelio. Y él dice, de todos los apóstoles, yo soy el más insignificante. Pero luego avanza en su vida cristiana y más adelante dice, porque yo soy un tremendo pecador. Y cuando ya está en sus últimos tiempos y le está escribiendo a Timoteo, él en 1 Timoteo capítulo 1, texto 15, le dice, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Esa visión que tenía Pablo de sí mismo era exigente consigo mismo. Y en una búsqueda de Dios se sentía el peor de los pecadores. Porque había madurado de tal manera en su vida cristiana que no tenía nada de qué gloriarse. Él decía, lo único que me tengo para gloriar es en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por mí. ¿Te considerás que en algo sos superior a los demás? ¿Te molesta cuando los demás se alegran por algo? El Señor nos invita a ser humildes. ¿Te está engañando tu apariencia cristiana de tal manera que no alcanzás a ver aquellas cosas que tenés que corregir y que no están bien? ¿Sabés? Estos dos hermanos tienen algo en común. Y quizás alguna vez lo pensaste o quizás no. Pero a mí me gustaría destacar en esta mañana que el padre salió a buscar a los dos. Él esperaba al hijo menor, lo extrañaba, seguía pensando en él y seguía orando por él a pesar de que se había ido muy lejos. Pero cuando le vio volver, dice que salió a su encuentro, lo abrazó. Vamos, hijo, vamos a celebrar. Cuando viene el hijo mayor y se enoja por lo que está pasando, su papá también sale al encuentro de su hijo mayor y le dice, hijo, vení, vamos a la fiesta, vamos a celebrar juntos. Ahora, ¿sabes algo? El hijo mayor no dice que entró a la fiesta, tampoco dice que cambió de actitud. ¿Cómo vas a escribir tu parábola? ¿Cuál va a ser el final de tu parábola? Jesús sale a tu encuentro. Quizás vos estás cerca de Dios, pero no sabés lo que Dios está haciendo, ni cómo Dios se está moviendo en medio de su pueblo. Estás metido en tus cosas. Quizás vos estás cerca de Dios, pero no conoces el corazón de Dios. Justificás tus acciones como los fariseos justificaban su forma de vivir, pero en realidad no conoces el corazón de Dios, lo que realmente Dios quiere. Y es un tiempo que hay que parar y dejar de justificar nuestras acciones que a veces están revestidas de religiosidad, de mantener una apariencia y ir a lo profundo de nuestros pensamientos y nuestro corazón para poder definir lo que realmente Dios quiere de nosotros. ¿Cómo siente Dios? ¿Cuál es el sentir del corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros palpitemos, vivamos y sintamos? Por otro lado, quizás esas apariencias que estás manteniendo, es tiempo que comiences a vivir lo genuino, anda a lo profundo de tu corazón. ¿Sabes? Dios salió al encuentro de los dos. Y Él también sale al encuentro tuyo en esta mañana. Como hace unos minutos al principio
del mensaje, de la reflexión en esta mañana, hablamos de que el padre salió a buscar a su hijo perdido. Si vos has vivido una vida desordenada y desenfrenada, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ese Jesús que dio su vida en la cruz y murió en nuestro lugar y cargó nuestros pecados, está dispuesto a perdonarnos y nos abraza con su amor inagotable. Si querés venir a Dios, vení nomás. Él está pronto para recibirte. Perdona tus pecados y quiere cambiar tu vida. Y quizás vos estés en la situación del hermano mayor. Vos te sentís que estás ahí con Dios, pero no estás viviendo esa vida humilde, esa vida sencilla, esa vida que conoce realmente a Dios, esa vida que palpita con el corazón de Dios, esa vida que reconoce que necesita cada vez más de Dios, porque somos pecadores y necesitamos que Él trate con nosotros cada día. Él sale a tu encuentro y te dice, vení, vamos a celebrar. No estés preocupado de tus cosas cuando en realidad ahora es momento de celebrar. Con responsabilidad tenemos que servir a Dios y trabajar, pero es momento de celebrar. Vení, vení, vamos. Y por otro lado, quizás estás en tu burbuja comiendo y no saliendo de casa. Y la figura en Apocalipsis capítulo 3 dice, Jesús está a la puerta y llama. Está a la puerta de los creyentes, porque se está refiriendo a una iglesia y Él está llamando. Y quizás vos estás encerrado en tu burbuja, estás preocupado en este tiempo de pandemia y no le abrís a nadie, ni siquiera a Jesús, que está a la puerta y está llamando. Esta figura de ese Jesús que sale al encuentro del hermano mayor, que siempre estuvo cerca de Dios, pero no entendía lo que pasaba. Y Dios te dice, vení, vamos a celebrar. Quebrá tu orgullo. Quebrantate delante de Dios y decirle, Dios, necesito que trates conmigo. Pedile perdón por tus pecados. Quizás hay envidias, hay enojos. Es tiempo que le entregues tu corazón a Dios y que le abras la puerta. Jesús está golpeando y quiere entrar a tu burbuja. Él no tiene coronavirus. Jesús no te va a contagiar con el virus, pero sí te va a contagiar con amor, con todo aquello que Dios te quiere dar y darte el perdón de los pecados para que vivas una vida como Él quiere, una vida íntegra, una vida donde des amor a todos los que están a tu alrededor, una vida donde puedas servirle. En esta mañana, la invitación es que quizás estás cerca de Dios, pero Dios quiere que le conozcan más. Les invito a orar y les invito a que en esta mañana le entregues tu corazón a Dios. Tanto para ese pecador descarado que dio rienda suelta a sus deseos, como aquel que se aplicaba las normas, pero en lo profundo de su corazón tenía pecados que no logra resistir. A unos y a otros, Dios te sale a buscar. Te invito a orar en esta mañana y entregar tu corazón a Dios. Padre Celestial, te doy gracias porque una vez más tú nos hablas a través de una parábola muy conocida. Y Señor, si hay personas que en esta mañana escuchando tu palabra se dan cuenta que tú todavía les estás esperando con los brazos abiertos, que tú todavía estás pronto a perdonar y tu misericordia y tu amor está extendido hacia ellos. Señor, que en esta mañana puedan entregar sus vidas a ti
Y si también, Señor, tenemos hermanos y creyentes que están cerca de ti, pero no te conocen. Están cerca de ti, pero tienen que abrir su corazón. Señor, que en esta mañana también muchos puedan renovar sus vidas delante de ti. Señor, que puedan tener un reencuentro contigo, abriendo su corazón para que tú puedas entrar, perdonar y llevar aquellas cosas que nos están haciendo daño, que quizás tenemos guardadas de hace tiempo. Señor, ayúdanos a vivir vidas sinceras, vidas genuinas, donde las apariencias no engañen ni a otros ni a nosotros. Señor, ayúdanos a vivir vidas que estén de acuerdo con tu sentir, que sientan como siente tu corazón. Dios, ayúdanos a conocerte más. En esta mañana también queremos pedirte que sigas tratando con nosotros, guardándonos de todo mal, de todo peligro. En esta semana que comienza, en este mes que comienza, también queremos pedirte tu cuidado y tu protección, tu consuelo y tu fortaleza en estos tiempos para quienes están atravesando momentos difíciles y de enfermedad. Señor, te pedimos que tú guardes a tu pueblo. También te pedimos por nuestra nación, como lo estamos haciendo cada día, y te pedimos por nuestras autoridades. Señor, bendícenos y guárdanos. Y también en esta semana que comienza, queremos pedirte que tú nos acompañes, nos ayudes y podamos vivir una vida genuinamente cristiana y que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Que tu Espíritu Santo esté tratando con nosotros y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me librará hasta el mal. Mi maldad me liberó, mi Salvador
canción por siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó.